Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo López, por aceptar nuestra invitación, por acercarte aquí al plató de OK Diario y bueno, por prestarte, ¿no?, a responder a nuestras preguntas. Yo te quería preguntar, en primer lugar, muy directamente, si Venezuela es una dictadura. ¿Es Venezuela una dictadura? ¿Es una tiranía? Absolutamente. Una dictadura se define como un sistema en donde no hay control democrático, en donde hay un mando, y yo te diría, como lo ha dicho incluso Felipe González de hace muchos años, que más allá de una dictadura es una tiranía, porque una tiranía simplemente es la arbitrariedad de quien manda. Venezuela hoy es una estructura de poder, de un poder criminal. La economía está controlada por esos intereses de una estructura criminal sustentada en el petróleo y la manera opaca, corrupta como lo venden, en la extracción masiva y destructiva del oro, en el tráfico de la cocaína y en el contrabando. Y esos son los pilares de la economía venezolana y son los pilares de la estructura de poder. En Venezuela no hay ni un solo juez autónomo, ni uno solo. No hay un fiscal autónomo, ninguna policía se rige bajo la estructura de la ley. El poder militar está total y absolutamente politizado en sus cúpulas. Yo viví encarcelado en una cárcel militar durante casi 4 años y pude ver de primera mano cómo también la estructura militar de Venezuela está total y absolutamente politizado. La respuesta en concreto, sí, Venezuela, incluso más allá de ser una dictadura, es una tiranía. Usted fue encarcelado en 2014, le condenaron a 14 años de prisión, si no me equivoco, cumplió 3 años y medio en la cárcel de Ramo Verde. Luego cumplió pues otro tiempo bajo arresto domiciliario hasta que logró huir. ¿Cómo es estar encarcelado en un régimen tan brutal como es el de Nicolás Maduro? Cuéntenos cómo es estar encarcelado y sobre todo si le torturaron y qué vejaciones sufrió cuando estuvo encarcelado allí. Mira, como lo dice Rodrigo, yo estuve sentenciado, fui detenido. De hecho, yo me entrego voluntariamente luego que sale una orden de captura en mi contra. El 23 de enero del año 2014, María Corina Machado, Juan Guaidó y yo convocamos a unas manifestaciones pacíficas en contra de Nicolás Maduro. Ese movimiento se llamó la salida de la dictadura. Hasta ese momento todavía Venezuela era percibida como una democracia, dentro y fuera del país. Cuando le preguntaban a los venezolanos cuál era el sistema en Venezuela, mayoritariamente respondían que era una democracia, con sus problemas, pero una democracia. Y desde afuera se veía una democracia con problemas, pero no había pasado a ese nivel de comprensión de la destrucción del sistema político de Venezuela, que ya se venía arrastrando desde los tiempos de Chávez y que era evidente que era una dictadura. Nuestra convocatoria fue focalizada en abrir las compuertas que tiene la Constitución para buscar un cambio político, un adelanto de las elecciones, un referéndum, una asamblea constituyente, estando conscientes que cualquiera de esos caminos necesitábamos la calle, la gente, para poder impulsarlo. Veníamos de la frustración del año 2013, cuando Enrique Capriles gana la elección, por muy poco, pero la gana, y Maduro la roba, y no hubo ninguna reacción del liderazgo democrático de hacer valer esa victoria. Y salieron decenas de miles de personas a la calle luego de nuestra convocatoria el 23 de enero, en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela. El 12 de febrero del año 2014, convocamos a otra manifestación para solicitar la liberación de unos estudiantes que habían sido detenidos. Y fuimos a la Fiscalía General de la República. Allí la dictadura montó una celada. No había ningún dispositivo de la fuerza pública, pero llegaron los grupos armados de la dictadura, llamados los colectivos, y empezaron a disparar. Y asesinaron a las 3 de la tarde a Basilda Costa, un joven carpintero de 21 años, le dieron un disparo en la nuca. Los escoltas de quien era ministro del Interior en aquel momento. Luego asesinaron a Juancho Montoya y asesinaron a Robert Redman. Y a las horas había una orden de captura en mi contra. Yo tomo la decisión de irme a la clandestinidad
para evaluar qué decisión iba a tomar y tenía tres opciones: o irme a la clandestinidad y quedarme en clandestinidad, irme al exilio o presentarme ante una justicia injusta. Y yo tomé la decisión de presentarme ante una justicia injusta. A mí Maduro y sus fuerzas de la dictadura no me agarraron escapando, me agarraron en mi casa o en un escondite. Yo voluntariamente me entregué ante una orden de captura que se había emitido en mi contra. Y lo hice muy conscientemente, por lo que te decía anteriormente, para poder mostrar a Venezuela y al mundo que ya no estábamos en democracia. Porque yo estoy convencido que cuando hay un preso político ya no se puede hablar de democracia. Y a partir del 18 de febrero, que fue un día de mucho movimiento, miles de personas en la calle, me llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, en donde pasé en confinamiento solitario casi 4 años de mi vida, en donde allí estaba restringido de poder comunicarme, de poder compartir. Tú me preguntas sobre tortura. Mi caso fue llevado a la a la ONU, que tiene un grupo de trabajo sobre torturas, y la ONU determinó sobre mi caso que efectivamente yo, al igual que muchos otros, había sido víctima de la tortura en la cárcel por las fuerzas de la dictadura. Luego, a finales del año 2017, me llevan a casa por cárcel y allí convoco nuevamente a las manifestaciones que estaban en aquel momento en la calle en Venezuela, y me llevan nuevamente a la cárcel militar, que eso fue de todo mi recorrido un momento difícil, porque luego de haber estado al menos con mi casa, mi hogar, que se había convertido en una cárcel, que también era muy duro para mis hijos, para mi esposa, para mi familia, porque ya no era yo el preso, sino era mi familia que estaba presa. Me regresan a la cárcel militar y luego de un periodo me vuelven a llevar a casa por cárcel. En el año 19, en abril del año 19, logro salir de casa por cárcel con la ayuda de mis custodios y de los militares en otra protesta que se convocó y que tuvo el apoyo de militares, policías, de uniformados. Ese día buscamos resguardo y yo terminé en la Embajada de España, y en ese sentido estaré siempre muy agradecido, porque allí mi esposa, mi hija y yo pudimos entrar. La Embajada de España en Caracas, Jesús Silva era el embajador, fue rodeada por los grupos de la dictadura, por la policía y los grupos colectivos. Se le cortó la electricidad, se le cortó el agua, se le cortó el servicio de basura, volaban en ocasión drones por encima de la embajada. Y luego de 1 año y medio, mi esposa y mi hija salieron antes, y luego de 1 año y medio logro escapar de Venezuela, que nunca pensé que yo iba a tener que tomar esa decisión. La tomo por distintas razones y fue una salida difícil, porque estamos en el momento de COVID, el país estaba totalmente cerrado y de alguna manera pude escapar precisamente por el COVID, porque siempre pude mantener mi rostro tapado. Paso a Colombia y de Colombia... ¿Cómo logra escapar? Bueno, nosotros con un grupo de mis compañeros montamos una estrategia para la salida que fue con uniformes y vehículos y credenciales de la empresa estatal de electricidad. Y un grupo pequeño, éramos 6 personas, pero teníamos todo el plan para poder pasar por varias alcabalas, por puntos de chequeo de la dictadura y los militares. Llegamos al final del territorio venezolano con Colombia, el río Meta, y allí de hecho fuimos capturados o fuimos detenidos. Nunca supieron que era yo y por eso pudimos cruzar a la frontera con Colombia. Salgo de Colombia a los Estados Unidos y después llego a España a finales del año 20. En total fueron 7 años de confinamiento, como tú lo dices, fui condenado a 14 años, pero esa es una de miles de historias. La mía es una de miles de historias, porque yo no quiero dejar de compartir con tu audiencia el hecho de que en estos últimos 10 años han habido 15.000 detenciones arbitrarias. Muchas de ellas sufrieron
tortura física. Algunos de ellos, compañeros míos, que ojalá los puedas entrevistar, sufrieron torturas físicas. Fueron sometidos a choques de electricidad en los genitales, fueron guindados durante días, incluso semanas, eran ahogados en tobos de agua de desecho y muchas otras torturas que hoy están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional y por la ONU. Todo esto que te estoy diciendo está sustentado en miles de denuncias de venezolanos que han sido víctimas de la persecución, de la tortura, el encarcelamiento, incluso hasta la muerte en manos de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Nos podrías comentar, Leopoldo, pues alguna anécdota, alguna tortura que tú sufriste, que tú sufriste personalmente cuando estuviste en la cárcel de Ramo Verde, o que tú viste con tus propios ojos a otros compañeros? Mira, fueron muchas las lo que están ahora juzgando en la Corte Penal Internacional, tu caso en concreto que sigue investigando, ¿no? y que sigue juzgando la Corte Penal Internacional. ¿Por qué es? Es decir, ¿algún caso concreto de tortura física, psicológica? Mira, en mi caso yo fui sometido a estar en confinamiento solitario. Mi celda era de este tamaño, 2,5 metros por 2 metros, y allí estuve sometido a una tortura, según lo califica la misma ONU, que es el confinamiento solitario. Yo no tenía electricidad, tenía 12 horas de total y absoluta oscuridad todos los días y no tenía posibilidad de tener contacto. En ocasiones me podía visitar mi abogado, en ocasiones me podía visitar mi madre, mi esposa y mis hijos, pero de resto estaba sometido a confinamiento solitario. Y te puedo hablar de torturas físicas que recibieron compañeros míos que, como te decía anteriormente, fueron torturas que incluso al día de hoy, luego de años de haber salido de la cárcel, están sufriendo. No solamente a nivel psicológico, sino a nivel físico. Algunos de ellos eran enrollados en unas colchonetas y les caían a batazos con los guardias que hacían estas torturas. A otros los guindaban de tubos y los dejaban guindados durante un tiempo. Otros vivieron la cárcel en un hacinamiento muy profundo, es decir, en un espacio muy pequeño metían a 10, 15, 20 personas. Cada quien vive la cárcel de manera distinta, pero todos de alguna manera hemos sido víctimas de la persecución, la tortura por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Yo hoy en día tengo mucho contacto con movimientos que luchan en contra de las autocracias en el mundo. Desde que salí he venido montando un movimiento que se llama el Congreso Mundial por la Libertad, el World Liberty Congress. Y eso me ha permitido estar en contacto con movimientos en África, en Europa del Este, por supuesto en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en el Medio Oriente, en Asia. Y cuando comparo lo que son las situaciones de confinamiento, la arbitrariedad, la represión de Venezuela con otros países, la verdad es que Nicolás Maduro está bastante arriba en la calificación de un régimen tirano y arbitrario y represor y torturador. Pero creo que todo esto es lo que ha pasado y han sido muchos años, han sido 2 décadas y media, porque aquí no hay que olvidar que Maduro es consecuencia de Chávez. Y fue Chávez el que creó toda esta estructura que luego de su muerte él mismo plantea su sucesión con Nicolás Maduro, y ya todas las bases de la democracia estaban corroídas, socavadas, se había destruido la democracia en Venezuela, se había destruido en consecuencia la economía. En consecuencia, cuando bajan los precios del petróleo, eso generó una tragedia humanitaria que no tiene comparación en la historia del continente americano.
Y eso a su vez trajo como consecuencia algo que sí es muy común para los españoles que nos están viendo hoy, que es una migración masiva de más de 8 millones de venezolanos. Estamos hablando de casi el 30% de la población ha tenido que salir huyendo de Venezuela. Y todo comenzó con Chávez. Y todo comenzó con la destrucción de la democracia. Y todo comenzó con la promesa de una tierra prometida, con la oferta del socialismo del siglo XXI que le iba a solventar los problemas a toda la población. Al principio había dinero. Al principio había precios del petróleo elevados, al principio había ilusión, pero muy rápido esas promesas se diluyeron en la destrucción del sistema democrático y en las consecuencias que hoy vivimos todos los venezolanos, que es la destrucción de un país. Hoy, y yo invito a tu audiencia a que haga este ejercicio, cada venezolano tiene una historia propia. No somos solos los que hemos estado liderando estos procesos, los que tenemos una historia de persecución y represión. Si te hacen un delivery a tu casa y es un venezolano, pregúntale sobre su propia historia, sobre la historia de su familia, sobre por qué está aquí en España. Todos y cada uno de los venezolanos que han tenido que emigrar, ellos y su familia, tienen una historia vinculada a la persecución y a la destrucción del país por parte de Nicolás Maduro y su estructura de poder. No, además, lo que comentaba antes, que hay 15.000 represaliados, ¿no?, por el régimen de Nicolás Maduro, y hay un paralelismo con las cárceles de la Unión Soviética, y es decir, que en las cárceles de la Unión Soviética se trataba mucho peor al que se consideraba preso político, por así decirlo, a un opositor al régimen, que a un delincuente común. Te cuento algo sobre eso que dices, mira. Y a vosotros, por ejemplo, que veníais de la política, que sois presos políticos traidores al gobierno, al Estado, al régimen, etcétera, pues os trataban peor que a un asesino, que a un ladrón, ¿no? Nosotros cuando montábamos nuestro movimiento Voluntad Popular, que se nutrió sobre todo de muchos jóvenes, pero también de líderes comunitarios, líderes gremiales, uno de los grupos que nos acompañó en la fundación de nuestro movimiento era un grupo de jóvenes que habían estado en la cárcel como experiencia de vida, que se habían renovado, que estaban comprometidos con la construcción de una nueva y mejor Venezuela. Y uno de ellos se convirtió en diputado en la Asamblea Nacional. Su nombre es Gilbert Caro. Él había estado preso 10 años como preso común y luego fue preso político durante muchos años. Y yo le pregunté en una oportunidad reciente que pudimos conversar luego de su encarcelamiento y del mío, que nos vimos personalmente, yo le pregunté cómo comparaba él su experiencia como preso común y la experiencia como preso político. Y me dijo, no hay comparación, no hay comparación. El preso político es objeto de la maldad. El preso político recibe las torturas con saña. El preso político no tiene posibilidad de pensar en el momento en el que va a salir porque todo depende de la voluntad de la dictadura. Eso que dices es tal cual. Los presos políticos reciben mucha más saña, muchas más consecuencias de estar en la cárcel que un preso común. Leopoldo, ahora en el mes de julio van a ser las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero claro, yo te quiero preguntar si al régimen de Nicolás Maduro se le puede derrocar con unas elecciones democráticas, o hay otra vía, o es necesaria tomar otra vía, ¿no? Es decir, un golpe de Estado. Se han barajado pues muchas opciones, ¿no? Es decir, siempre cuando se critica al régimen de Nicolás Maduro, pues se dice, pues hay muchas personas pues que dicen, no, es que habría que darle un golpe de Estado, habría que derrocarle de alguna manera con los militares, con tal. Otros no, otros apoyan la democracia y dicen, se le tiene que quitar, que derrocar a través de unas elecciones democráticas. Entonces, claro, tú que estás más metido pues en la política venezolana, ¿cómo ves a la oposición venezolana también? Es decir, ¿se puede, estas elecciones presidenciales van a ser decisivas? ¿Vamos a poder quitar a Nicolás Maduro? ¿O como buen régimen totalitario que es, va a haber que quitarle pues con un golpe de Estado o de otra manera? Mira, déjame ser muy claro en esto. Hoy estamos a
menos de 50 días del momento más claro de una transición democrática en Venezuela, por distintas razones que las voy a enumerar. Yo estoy sumamente optimista de la posibilidad de cambio que se está viviendo hoy en Venezuela. Y es una posibilidad de cambio real. Y yo quiero transmitirte a ti, a tu audiencia y a todos los que puedan escucharnos, que presten atención a lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque han sido muchos años de lucha. Y hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado movilizados, hemos estado frustrados, hemos estado con la atención del mundo puesta sobre Venezuela, hemos estado ignorados. Pero en este momento estamos en el mejor momento para construir un cambio que sea pacífico, un cambio que genere estabilidad y crecimiento y solución de la grave tragedia que tenemos en Venezuela. ¿Por qué? Primero que nada porque 8 de cada 10 venezolanos quieren cambio. 8 de cada 10. Nunca habíamos estado en esa posición. Cuando Chávez llega al poder, él gana las elecciones y logró utilizar buena parte de la bonanza petrolera que llegó a Venezuela durante el gobierno de Chávez para crear un espejismo. Y la gente votó por el espejismo. O sea, imagínate, bueno, recursos infinitos que puedan llegar a un gobierno que simplemente hacía programas con finalidad electoral. En Venezuela no se construyeron escuelas, no se construyeron hospitales, no se construyeron ferrocarriles, no se mejoraron las autopistas, la electricidad está en el suelo, no hay agua potable, nada de eso se hizo. Lo que se hizo fue robarse el dinero y gastar esos recursos con programas de corte electoralista. Pero eso se acabó, eso se acabó. El país se destruyó y 8 de cada 10 venezolanos quieren cambio. Y cuando digo 8 de cada 10 venezolanos, estamos hablando de un país en donde 9 de cada 10 venezolanos vive en pobreza. La clase media de Venezuela es minúscula, minúscula. Y los que quieren salir de Nicolás Maduro son los que más están sufriendo el desgobierno y la dictadura y el desastre y la anarquía que representa Nicolás Maduro. Segundo, tenemos un candidato unitario, Edmundo González, que luego de muchos obstáculos logramos inscribirlo. Edmundo González es un diplomático venezolano de 74 años que siempre ha estado trabajando con la unidad democrática, siempre con mucha vocación democrática y con un compromiso de aportar desde su espacio, que no era un espacio de palestra, pero fue el candidato que luego de la inhabilitación de María Corina Machado, luego que impiden la inscripción de la candidata Corina Yoris, luego que se impide cualquier inscripción de cualquier otra persona, se logra inscribir a Edmundo González. Era absolutamente desconocido hace 2 meses. Es más, yo creo que hasta en el edificio donde vive no lo conocía todo el mundo. Y hoy lo conoce el 98% de los venezolanos y más del 65% de los venezolanos quiere votar por él. ¿Por qué? Porque ha recogido el sentimiento unitario de todos los venezolanos y también porque María Corina Machado, quien ganó las primarias, lo ha apoyado y se ha dedicado a recorrer el país impulsando la candidatura de Edmundo González. Entonces tenemos 8 de cada 10 venezolanos que quieren cambio, tenemos un candidato unitario, tenemos la unidad de las fuerzas democráticas, tenemos a María Corina Machado, quien ha liderado este proceso de volver a inspirar, a movilizar a los venezolanos, que todos estos factores generan la mejor condición para lograr la transición que nosotros queremos. La transición por la que nosotros hemos luchado, que es una transición con la gente, una transición democrática. Cuando yo estuve en la cárcel en el año 2015, me tocó hacer una huelga de hambre por 28 días. Fuimos 100 personas en distintas cárceles que éramos presos políticos y unas 150 personas fuera de las cárceles que hicimos una huelga de hambre que la iniciamos nosotros y tenía como fin convocar las elecciones parlamentarias. Y se convocaron y las ganamos. Sacamos 57% de los votos y logramos 2/3 de la Asamblea Nacional. Y eso es en el año 2015, hace 8 años. Hoy
el país está mucho más destruido. Maduro no puede generar ningún tipo de certeza ni credibilidad de que va a hacer nada para arreglar los problemas de los venezolanos. Maduro no solo es rechazado por los venezolanos, Maduro es odiado por los venezolanos, porque Maduro, su rostro, lo que él representa, representa el desastre, representa la tragedia humanitaria, representa la división de la familia, representa el éxodo masivo que hemos tenido, representa que cuando estás en tu casa y le das al switch y no sale luz, o le das al grifo y no sale agua, todo eso es lo que representa Nicolás Maduro y la estructura criminal de poder que lo acompaña. Ahora, ¿cuál es el mejor escenario? Una transición con la gente, una transición con apoyo popular, masivo, que le dé estabilidad, que no haya ninguna duda que la gente lo que quiere es cambio y que ese proceso nos permita comenzar a reinstitucionalizar el país, es decir, a volver a construir los andamios de la democracia venezolana que fueron destruidas desde Chávez hasta Maduro. Que volvamos a darle autonomía y fuerza a los poderes públicos, a la justicia, que se pueda generar confianza para que se pueda invertir en Venezuela, que se puedan abrir las puertas para el emprendimiento, que se puedan abrir las puertas para que el capital venezolano esté donde esté, pueda invertir incluso en nuestra industria estratégica y principal que es el petróleo, pero que también se le abran las puertas a las inversiones extranjeras en todas las áreas, porque hoy Venezuela ha sufrido la mayor catástrofe económica que se ha registrado. Yo estuve en la Universidad de Harvard la semana antepasada y allí estábamos viendo un estudio de los colapsos económicos icónicos, históricos en los últimos 150 años. Te doy alguna referencia. España, durante la Guerra Civil, el PIB de España cayó en un 39%. Venezuela, con todo lo que ha ocurrido en los últimos 14 años, el colapso de nuestra economía llegó a ser del 80%, del 80%. La economía venezolana llegó a estar en 450 billones de dólares. Hoy es una economía que puede llegar a los 70 billones de dólares. Es decir, la destrucción que ha ocurrido ha sido masiva. Nosotros no vamos a ser el país que fuimos. Y yo creo que en la vida de las personas y en la vida de la familia y en la vida de los países, uno no puede pretender mirar hacia el futuro pensando que vas a regresar al pasado, porque nunca vas a regresar al pasado. Mirando hacia el futuro, Venezuela no va a ser el país que fue, pero vamos a ser un país grande, un país con oportunidades y que va a tener mucho que ver con el talento venezolano que se ha nutrido de tantas experiencias, de tantas ideas, de tantas formas de generar oportunidades en muchas partes del mundo, incluyendo cientos de miles que están aquí en España. Leopoldo, yo quería pedirte una valoración de la situación política aquí en España. No sé cómo ves España bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un presidente que ha recibido multitud de críticas por querer controlar el Poder Judicial, quiere sacar una ley ahora de calidad democrática que al parecer pretende controlar de alguna manera medios de comunicación libres. También ha criticado a la prensa libre. Es un presidente que también está rodeado de casos de corrupción en su entorno. A su mujer, por ejemplo, sin ir más lejos, la han llamado a declarar un juez por tráfico de influencias. Es decir, teniendo todo esto en cuenta, tú que eres un luchador por la democracia y por la libertad, ¿cómo ves la situación política en España bajo el gobierno de Pedro Sánchez? Mira, yo te diría que la situación de España, al igual que la situación de muchos países europeos, al igual que los Estados Unidos, son democracias, están en momentos de mucha tensión, de mucha crisis, de mucha polarización. Y eso lo ves en los Estados Unidos, eso lo ves en otros países europeos y evidentemente esa polarización lleva a una crispación y lleva a la tensión de las instituciones que se están poniendo a prueba. En España, en Estados Unidos están procesando y han condenado a un expresidente, a la familia del presidente actual también lo están procesando. Estás viendo en países europeos esa polarización que yo creo que es un signo de estos tiempos. La polarización dentro de los países democráticos que está poniendo a prueba el sistema de justicia, está poniendo a prueba la libertad de expresión y está poniendo a prueba la convicción de los ciudadanos
de vivir en democracia. Porque si bien todos esos temas son consecuencia de frustración en la población, yo estoy convencido que las fórmulas autocráticas que se plantean de la izquierda y desde la derecha, en España, en Europa y en Estados Unidos, no le van a dar la solución y la estabilidad que requieren esos países si no se hacen democracia. Yo creo que aquí la clave está en resguardar la democracia. En resguardarla entendiendo que la democracia es un sistema... ¿Crees que está en peligro? Bueno, yo creo que sin duda hay tensión, sin duda. Es decir, cuando tú ves que hay una discusión permanente sobre la autonomía del Poder Judicial, sobre la libertad de expresión, que nuevamente lo ven en España, lo ven en Europa, lo ven en Estados Unidos, son los mismos temas. Es lo que vivimos nosotros en Venezuela. Cuando llega Chávez al poder, Chávez llega de la mano de los venezolanos que lo votaron en un proceso electoral. La estructura institucional de Venezuela fue muy débil, no pudo resistir. Y en pocos años ya se había desmoronado, incluso al año de llegar Chávez ya se había cambiado la constitución, ya se habían sustituido los poderes públicos, ya se habían creado una nueva estructura institucional. Es decir, en el caso de Venezuela fue la destrucción de ese andamiaje fue muy rápido y luego la destrucción de la democracia y de la economía tardó un poco más, por el espejismo que te dije anteriormente del petróleo. Ahora, esos son los mismos temas que están. Cuando tú ves incluso la politización que en algunas democracias está ocurriendo de la fuerza pública, los militares, de la policía, eso es lo mismo que ocurrió en Venezuela. Cuando ves una guerra de culpas entre unos y otros y no hay un compromiso o no hay una dirección común, porque tienen que haber unos temas comunes, tienen que haber unos espacios de encuentro entre los distintos signos ideológicos que pueden estar representados. Entonces yo creo que son tiempos duros para la democracia, pero yo tengo fe de que España, Europa, Estados Unidos van a salir fortalecidos de esta crisis, porque la alternativa es que se destruya la democracia. Es decir, aquí o sale fortalecida la democracia o se va a destruir la democracia. Y en Venezuela, cuando se destruye la democracia, fue el primer capítulo de todo lo demás. Es decir, en Venezuela no hubo una guerra, en Venezuela no hubo un desastre natural. Todo lo que ocurrió en Venezuela tuvo como punto de origen la destrucción de la democracia, que destruyó la economía, que generó una crisis humanitaria, que generó un éxodo masivo, que todavía todas esas crisis en conjunto las estamos viviendo. Te haremos caso, Leopoldo, aquí en España para no caer en esas malas prácticas y bueno, intentar pues salvaguardar, ¿no?, la democracia aquí en España y que no caigamos, ¿no?, en un régimen totalitario como el que viven tantos millones de venezolanos hoy en día, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, López. Gracias, Rodrigo. Mira, un último comentario. Te comentaba antes que comenzáramos. Yo cada vez que vengo a una entrevista, siempre recuerdo lo que es la censura, porque en Venezuela eso lo vivimos de hace muchos años. Eso comenzó con Chávez, y Chávez se empeñó en callar a los medios de comunicación, fue cerrando medios de comunicación, fue cerrando estaciones de radio, luego fue cercando a los periódicos, luego incluso cerró un canal de televisión muy famoso que se llama RCTV. Y yo recuerdo que yo fui censurado incluso muchos años antes de ir a la cárcel. No me permitían, no me invitaban, estaba censurado por los medios de comunicación. Pero recuerdo las últimas veces que iba, antes de entrar en una entrevista, te sentabas y venía un productor, una productora muy amable y te decía, puedes hablar de esto y de esto, pero no puedes hablar, y te sacaba una lista de las cosas que no podías hablar. Y yo al principio, bueno, uno no entiende la gravedad de lo que eso significa. Sí. Y eso fue el comienzo. Hoy en día en Venezuela no hay un solo canal autónomo. Esto que estamos haciendo, yo no lo puedo hacer en Venezuela. O sea, yo no puedo tener una entrevista como la que estamos haciendo en Venezuela.
En Venezuela los chorritos que llegan, las gotas de información que llegan por las redes sociales, que incluso también están contaminadas y han sido manipuladas por parte de la dictadura. Todo esto lo digo porque la libertad de expresión no solamente es un asunto de los medios de comunicación, no solo es un asunto de los periodistas, es un asunto de todos los ciudadanos, que cuando se restringe, cuando se estrangula la libertad de expresión, las consecuencias las sufre toda la ciudadanía. Así que muchas gracias por esta oportunidad y un gran saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Leopoldo. Nada, simplemente comentarte sobre lo que estabas diciendo, que aquí en España también pasa, es decir, también hay programas de televisión, también hay canales, hay lugares de encuentro, medios de comunicación en los que te dicen que de esto no se puede hablar, de esto sí que se puede hablar. Hay políticos que también han sido censurados en varios medios de comunicación. Eso se puede ver perfectamente a través de las redes sociales y a través también cuando hay campañas electorales a quién invitan y a quién no, ¿no? Entonces sí que es verdad esto lo que estabas diciendo, que es muy peligroso comenzar así y acabar, ¿no?, con todos los medios de comunicación censurados y con toda la prensa libre agarrotada por el poder, ¿no? Así que nada, aquí no vamos a censurar a nadie, Estas son entrevistas libres y nada, muchísimas gracias, Leopoldo, y un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo, y atento al 28 de julio en Venezuela. Y a todos los venezolanos a movilizarnos, a llamar a la gente que está en Venezuela para que salgan a votar, porque los venezolanos que estamos afuera no vamos a poder votar porque hemos sido excluidos también de ese derecho. Así que a todos los que nos están viendo que son de Venezuela, asegúrense que cada familiar, cada amigo, cada vecino salga a votar el 28 de julio. Muchas gracias. Gracias.